Saludos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, dando inicio a la enseñanza número 467. El tema: Mi Señor Jesús caminó sobre las aguas. El objetivo de esta enseñanza es profundizar un poco sobre la razón y el motivo de por qué mi Señor Jesús caminó sobre las aguas. Aunque le llaman mar, aclaro que es un lago y empezaré dándoles información al respecto. Esta maravillosa historia se desarrolla en el mar de Galilea, que se encuentra en la parte baja del Valle del Jordán, en una cadena montañosa que se eleva a 1,200 metros sobre el nivel del mar. Este lago está a unos 200 metros por debajo del mar Mediterráneo, y uno de los aspectos más notables de este lago o masa de agua es que es muy susceptible a sufrir tormentas repentinas y extremadamente violentas. Estas tormentas son provocadas por el aire frío que desciende de las montañas que lo rodean y choca con el aire cálido y húmedo que se eleva de la superficie del agua del mismo lago. ¿Qué te parece esta información? Si se te hace interesante, te pido que busques un lugar cómodo, que tomes una libretita para tomar notas, que traigas una bebida tranquilizante, un té, una agua de piña, por ejemplo, sería excelente. Y es el momento justo para que te suscribas a nuestro canal, El Liberador de los Últimos Tiempos. Recuerda que si te suscribes, nos ayudas grandemente. Y si ya estás suscrito, da un like. Eso hace que más personas escuchen nuestras enseñanzas. Si nos escuchas a través de Facebook, comparte nuestra enseñanza y dale un like. Así nos ayudas grandemente. Bueno, ya te di el tiempo suficiente para ponerte cómodo. Así es que te abro mi primer énfasis. Este milagro de mi Señor Jesús caminando sobre las aguas está muy comprobado, ya que lo registran 3 de los 4 evangelios. Lo puedes estudiar en Mateo 14, del 22 al 36, en Marcos 6, del 45 al 56, y en Juan 6, del 16 al 21. Y también hay que considerar esto, que los discípulos todavía estaban emocionados porque hacía poco tiempo que se habían presenciado otro maravilloso milagro, y ese consistió en alimentar a 5,000 hombres con solo 5 panes y 2 peces. Puedes estudiarlo en Mateo 14, 17. Sin embargo, el milagro de ver a mi Señor Jesús caminar sobre las aguas, que por cierto estaban muy agitadas, es el que más que ningún otro convenció a los discípulos de que mi Señor Jesús era realmente el Hijo de Dios. Estudia Mateo 14, del 32 al 33, y Juan 6, del 16 al 21.
Hoy voy a utilizar la nueva versión latinoamericana. Ahí dice: al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Y el mar estaba agitado, porque soplaba un fuerte viento. Cuando ellos, o sea, los discípulos, ya habían remado unos 25 o 30 estadios, que en las medidas de nosotros es aproximadamente 4 o 5 kilómetros, vieron a mi Señor Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca. Y ellos se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibir a mi Señor Jesús en la barca. Y la barca llegó a tierra enseguida, a donde ellos iban. Segundo énfasis: hay algunos puntos de vista significativos que debemos reconocer sobre este milagro. En Mateo 14, del 24 al 25, dice: la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, o sea, por si no lo sabes, entre 3 y 6 de la mañana, mi Señor Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Aunque solo debían recorrer una corta distancia, la tormenta era tan violenta que, a pesar de todos sus esfuerzos por controlar la barca, la tempestad los había conducido a unos 6 kilómetros de distancia, en medio del mismo mar. Y ya era la cuarta guardia de la noche, o sea, entre las 3 y 6 de la mañana. Exhaustos, los apóstoles habían estado remando y esforzándose con los remos durante casi 9 horas. Ellos estaban totalmente agotados. Esa es otra versión. El apóstol Marco lo narra de otra manera. Lo puedes leer en Marcos 6, del 48 al 50. Nos dice que cuando los discípulos vieron a mi Señor Jesús caminando sobre las aguas, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le vieron y se aterrorizaron. Esto nos enseña que mi Señor Jesús siempre viene y llega a nosotros en medio de las tormentas de nuestra vida. Y a su vez nos recuerda las palabras de Dios en Isaías 43:2, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te cubrirán. Normalmente mi Señor Jesús no viene cuando nosotros le pedimos o pensamos que es el momento en el que Él debe venir. ¿Tú sabes por qué pasa esto? Piénsale. Si no lo sabes, te doy una respuesta. Porque mi Señor Jesús sabe y vendrá cuando más le necesitemos. Mi Señor Jesús esperó a que la barca estuviera lo más lejos posible de la orilla, o sea, de la tierra, y que ellos hubieran perdido toda esperanza humana. Básicamente,
Mi Señor Jesús estaba poniendo a prueba la fe de sus discípulos. Y esto significa quitarles todo apoyo humano. Tercer énfasis. ¿Sabes tú la razón por qué mi Señor Jesús caminó sobre las aguas? Respuesta. Para mostrar a sus discípulos que aquello a lo que ellos le tenían tanto miedo, el mar enfurecido y agitado, no era más que un peldaño para que él llegara hasta ellos. A menudo, nosotros los cristianos creyentes y congregantes tenemos duras experiencias, tales como las enfermedades, la pérdida de seres queridos, relaciones amorosas rotas, dificultades económicas, y es solo para que descubramos que estas experiencias pueden acercar a mi Señor Jesús a nosotros. Ustedes saben por qué los discípulos no reconocieron a mi Señor Jesús. Respuesta: porque no lo estaban buscando, porque si lo hubieran esperado con fe, lo hubiesen conocido al instante. En cambio, llegaron a la falsa conclusión de que mi Señor Jesús era un fantasma. Eso lo ocasionó los dardos de fuego del enemigo maligno, o sea, el diablo, los malos pensamientos que habían entrado en la mente de los apóstoles. Por lo tanto, yo, como pastor, consejero bíblico y ministro de liberación, les pido a los que me estén escuchando que nunca permitan que se mezclen en sus mentes el miedo y la fe, porque no pueden convivir juntos en una misma mente. Y si ese miedo baja al corazón, lo complica, pues el miedo suele cegar los ojos ante la presencia de mi Señor Jesús. Por lo tanto, cuando no entiendes la palabra, cuando no ves la presencia de mi Señor Jesús y cuando el Espíritu Santo no te redarguye, ese es el momento preciso y justo para que te confrontes contigo mismo y averigües qué está pasando en tu interior, qué está causando esos impedimentos, desde cuándo entraron y por qué entraron. Y luego que lo hayas descubierto, por favor, no lo pienses mucho y busca ser ministrado en liberación. Cuarto énfasis. Observa cómo mi Señor Jesús demuestra que tiene el poder sobre los elementos. Y eso es algo que solo Dios puede hacer. Y sin decir palabras, reveló esta verdad a los discípulos. Y justo en ese momento reconocieron su divinidad y le respondieron con una confesión de fe en mi Señor Jesús como Dios. Estudia Mateo 14, del 32 al 33. Te recuerdo que estoy utilizando la nueva versión latinoamericana. Ahí dice: el viento se calmó. Entonces, los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: en verdad, eres el Hijo de Dios. A pesar de que llevaban un par de años juntos, esta era la primera vez
que los discípulos llamaban a mi Señor Jesús Hijo de Dios. Esta es una afirmación que de hecho se basaba en lo que habían dicho antes sobre él en Mateo 8:27. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y aquí, luego, ellos responden a esa interrogante diciendo: en verdad, eres el Hijo de Dios. Y aunque le quedaban mucho camino que recorrer en su comprensión del lenguaje espiritual, los discípulos estaban creciendo en su fe en mi Señor Jesús a un paso muy acelerado. Además, yo les comento que se dice que esta fue la primera vez que los discípulos adoraron a mi Señor Jesús. Estudia Mateo 2:11. Ahí dice que los sabios del oriente adoraron a mi Señor Jesús. Más tarde, también se dice que un leproso adoró a mi Señor Jesús. En Mateo 8:2. Un jefe de la sinagoga hace lo mismo en Mateo 9:18. Pero esta es la primera vez que sus discípulos le adoraron. También es muy importante señalar que su adoración va unida a su confesión, que dice: realmente tú eres el Hijo de Dios. Te invito, no te lo voy a dejar de tarea porque no la haces, pero te invito cordialmente a que estudies Mateo 14:33 y despejes la pregunta de ¿por qué mi Señor Jesús caminó sobre las aguas? Aunque ya te di la respuesta. Buen Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Te doy gracias, Padre, porque tú te revelas a quien tú quieres revelarte. Porque mi Señor Jesús, estando en forma de hombre, muchos lo vieron y muchos lo ignoraron. Muchos no tuvieron la capacidad, los ojos espirituales para poder ver la grandeza de mi Señor Jesús. Y con sus ojos humanos, lo único que podían ver y decir: ese es el Hijo del carpintero. Te pido, Padre, que a través de tu Santo Espíritu redargullas a todos aquellos que tienen impedimentos en sus mentes, que no pueden entender tu palabra. Por favor, Padre, atráelos hacia ti y que ellos busquen ser ministrados en liberación para que se pongan a cuentas contigo y mi Señor Jesús, tu Hijo amado, los haga verdaderamente libres. Eso te dará gloria a ti, Padre, y yo te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén.